amanecer. Cada vez que despierte México y tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bienvenidos a nuestro servicio online de hoy domingo 2 de agosto del 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el sureste de México. Agradecemos a todas las personas que se están conectando con nosotros para escuchar la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que nos habla de los tiempos actuales. Como apóstol del Señor, creo que estamos viviendo los mejores tiempos para la iglesia cristiana. Si tú eres una persona cristiana, hombre o mujer, de cualquier denominación, este es el mejor tiempo que Dios ha apartado para tu vida, para tu familia, para tu ciudad, para tu nación. Tenemos que conocer lo que está escrito en la profecía para nuestra generación actual. Por eso todo lo que está pasando a nuestro alrededor es un cumplimiento de la palabra profética. Y el Espíritu Santo que está con nosotros nos va guiando, nos va enseñando, nos va orientando en el camino que debemos caminar. Este año 2020 ha sido un año de muchas sorpresas de parte de Dios. El año 2020, el 2020 significa una visión normal. Es la visión normal, la visión 2020, pero no lo normal desde el punto de vista de lo humano, sino lo normal de Dios. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y la visión que Dios ha determinado para este año 2020 tiene que ver con lo sobrenatural, aquello que va más allá del mundo físico, del mundo natural, aquello que va más allá de nuestros 5 sentidos en nuestro cuerpo. Nosotros, los hijos de Dios, todos los cristianos, debemos aprender a caminar en otro sentido, el sentido de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, sobre todo en este año 2020, porque Dios ha determinado que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mi palabra, guardad mis mandamientos, escudriña las Escrituras. Por eso Dios está hoy caminando con aquellos que están atentos a la palabra profética, oyendo la voz de profecía y siendo orientados por el Espíritu Santo en los tiempos que nos toca vivir. Estamos terminando ya un tiempo como son los 7 meses que han transcurrido en este año 2020. Son 7 meses donde hemos conocido de la pandemia del coronavirus COVID-19. Es un virus que ha afectado al mundo entero. Por lo tanto, tiene que ver con la profecía, porque tiene que ver con todo el planeta Tierra. Así que la iglesia está en la tierra cubriendo todas las naciones de la tierra.
Hay iglesias cristianas congregacionales en cada nación. Cada nación tiene muchas iglesias. La suma de las iglesias en una nación hace la iglesia nacional, la iglesia de la nación. Hay una iglesia en Estados Unidos, otra iglesia en Canadá, otra iglesia en Brasil, la iglesia de México, la iglesia que está trabajando en Europa, en Italia, en Francia, en España, en China. En cada nación hay una iglesia, y la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, cubre todo el planeta Tierra. Este año 2020 vino este virus. Un virus que empezó a afectar ciudades y naciones, pero para eso está la iglesia. La iglesia está aquí en la tierra para enfrentar las obras del diablo. Este virus tiene que ver con lo espiritual. Nosotros los cristianos no podemos estar viendo las cosas desde el punto de vista de lo natural. Para eso están los científicos de la medicina, están estudiando acerca de este virus, están tratando de crear una vacuna. Hay más de 100 laboratorios en el mundo entero trabajando para establecer una vacuna que pueda detener este virus. Pero no hay solución al virus. El hombre no tiene solución. Los gobiernos de todas las naciones del planeta Tierra no tienen solución, no saben qué hacer. Por eso, los únicos que podemos conocer acerca de lo que está sucediendo, acerca de la verdad, es la iglesia. Y la iglesia está en la tierra para alumbrar. Somos llamados a ser luz y sal en el planeta Tierra. Luz para alumbrar donde hay tinieblas, y sal. La sal representa la influencia que debe tener el cristiano en cada ciudad. La iglesia debe influir sobre cada ciudad, sobre cada nación. No es el pensamiento de lo humano el que debe influir, no, es el pensamiento de Dios. Porque Dios es el creador de las naciones. Dios es el creador de los tiempos en que hoy estamos viviendo. Dios determinó que el año 2020 sea un año de muchas sorpresas, de muchos misterios. Este virus se le ha conocido como una enfermedad misteriosa. Es un misterio. Nadie puede hablar con certidumbre acerca de este virus. Por lo tanto, el único que puede traer toda revelación acerca de este virus es nuestro Dios, y Dios lo revela todo por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conduzca. No es lo mismo estar viviendo en este año 2020 que hace 5 años atrás. No es lo mismo estar formando parte de la iglesia de este tiempo del siglo XXI que la iglesia del siglo XX o la del XIX o la del XVIII. Hay una diferencia. Estamos viviendo tiempos muy importantes, interesantes con respecto a la profecía, y debemos ubicarnos. Este es un año de mucha comunicación. Las redes sociales están siendo usadas para la comunicación rápida y expedita entre personas, familias, ciudades y naciones. Pero todo esto Dios lo ha permitido para que se predique el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo en profecía en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino. El Evangelio se está predicando en todas las naciones de la tierra. Y Jesucristo dijo como señal para los últimos tiempos, y será predicado este Evangelio del reino como testimonio a todas las naciones del planeta Tierra, y entonces vendrá el fin. Y creemos que estamos viviendo la generación
donde podemos cumplir esta profecía y acelerar la venida de Jesucristo al planeta Tierra, porque Cristo prometió gobernar sobre todas las naciones de la tierra en un gobierno de 1000 años aquí en la tierra. Todo esto es profecía, por eso este año 2020 es un año muy interesante, muy importante para todos aquellos que están escudriñando la Biblia, la palabra de Dios, y creo que Dios nos ha permitido hacerlo en 7 meses de confinamiento en nuestros hogares durante todo lo que va de la primera parte de este año. Hemos estado confinados. El virus, este virus del COVID, llegó a México el 28 de febrero, así que desde febrero empezó el problema en México. Pero había oración de por medio. El Espíritu Santo nos estaba mostrando que teníamos que orar y ayunar. La Red Apostólica Maranata estuvo orando y ayunando. En el mes de marzo fue el mes donde las iglesias dejaron de congregarse. Pero para nosotros, la Red Apostólica Maranata, habíamos establecido ya una cadena de oración de 24 horas. Íbamos a orar en nuestros hogares. Así que la oración se llevó a la casa y desde nuestros hogares íbamos a orar en contra de este virus, íbamos a orar a favor de México y a favor de otras naciones. Así que para nosotros los mexicanos todo comenzó en marzo. Así que han pasado ya 5 meses, al terminar julio, 5 meses de confinamiento. Pero comenzamos un nuevo mes, el mes de agosto, entramos al 8º mes del año 2020. El número 8 significan nuevos comienzos. Así que yo quiero decirte, amigo, amiga, tómalo como profecía. Vienen mejores tiempos, no solamente para México, sino para el mundo entero. Solamente hay que creer en la profecía, creer en la palabra de Dios y caminar guiados por el Espíritu Santo, no mirando las cosas del mundo de lo natural, no mirando a este virus de acuerdo al pensamiento de lo humano, al pensamiento de lo natural, sino mirando la profecía, mirando lo que Dios ha determinado hacer en nuestra generación. Por eso, pronto ya estaremos reuniéndonos como iglesia con el propósito de orar. La oración ha sido fundamental. En esta iglesia Maranata, desde marzo hay oración. Hemos orado por nuestra tierra, por México, por nuestras autoridades, y todo lo que hemos ido orando, Dios ha tomado la oración y hemos visto el cumplimiento de las promesas de Dios de acuerdo a la oración que hemos estado haciendo aquí en la tierra. De donde hay una oración, donde una iglesia está orando, hay bendición de Dios. Por eso la oración es fundamental y hoy estaremos hablando de algunos puntos importantes que tienen que ver con la oración. Pero como estamos comenzando un nuevo mes, el mes de agosto, cada mes el Espíritu Santo nos hace convocar por medio del Ministerio de Radio y Televisión de la Voz de la Alianza al ayuno mensual, al ayuno familiar. Es un ayuno con propósitos muy definidos. Así que estaremos ayunando a partir del día de mañana, lunes, martes y miércoles, 3 días en contra de las obras del enemigo. Hay 4 propósitos que hemos puesto para este ayuno que comienza mañana. Número 1 es ayunar en contra de la pandemia del coronavirus COVID-19. Todavía este virus está en la tierra, está en nuestras ciudades, en nuestras naciones. No te debes alarmar.
Cada día el número de contagio aumenta. ¿Por qué? Porque el virus está en la tierra y mientras el virus esté en la tierra hay contagio. Por lo tanto, el número de contagiados tiene que incrementarse. Por eso tenemos que tomar medidas precautorias, medidas que nos van a ayudar para evitar de lo posible todo contagio. Por eso los que somos cristianos tenemos el favor y la gracia de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es sanidad y tenemos el poder de la sangre de Cristo que podemos aplicar sobre nosotros para que la sangre del Cordero de Dios nos cubra, nos proteja de toda contaminación de este virus. Porque quiero decirte, amigo, amiga, que este año ha sido un año, estamos ya entrando al 8º mes, ha sido un año de dos cosas. Número uno, de prueba a la iglesia, porque muchos dicen ser cristianos, muchos dicen amar a Dios, muchos quieren verdaderamente servirle al Señor, pero no están haciendo nada por la salvación de las naciones de la tierra. No hablan de Jesucristo, a nadie le han hablado en sus centros de trabajo, en sus oficinas, en las escuelas, en las calles. Son cristianos mudos y nosotros fuimos llamados a ser predicadores del Evangelio. Id por todo el mundo y predicad, predicad, dijo Jesucristo, predicad. Somos predicadores del Evangelio. Predicamos el Evangelio en las oficinas, en los centros de trabajo, en las escuelas, en las calles, a donde haya gente, debemos estar predicando el Evangelio. Dios nos dio el ministerio de la comunicación a las masas como ministerio de la Iglesia Maranata o el ministerio de la Voz de la Alianza, y por eso desde que nació esta iglesia hemos estado predicando en radio, 26 años de estar predicando en la radio todos los días. Estamos predicando ya en la televisión, 19 años de estar predicando en la televisión abierta de manera continua todos los días, aún en medio de esta pandemia, aún en este año 2020, mientras algunas voces se han callado, nosotros seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo, radio y televisión, y entramos a la predicación de las redes sociales, como es Facebook, como es YouTube. Yo doy gracias al Señor por este medio de comunicación que Dios nos permite para llevar el Evangelio a muchas personas en diferentes ciudades y naciones. Quiero enviar un saludo especial a todos los que se han conectado con nosotros en este servicio online, aquellos que son cristianos, pero también a los que no son cristianos, son bienvenidos. No estamos hablando de religión alguna, no estamos haciendo labor de proselitismo para alguna denominación, estamos hablando de la verdad que viene de Dios, estamos hablando de profecía, estamos hablando de cómo solucionar los problemas de la vida diaria, cómo entrar a la solución de Dios en medio de esta pandemia. Por eso este mensaje es para cualquier persona. Muchas personas nos están viendo más allá de México. Envío saludos a personas que nos están viendo en los Estados Unidos, que nos están viendo en Canadá, que nos están viendo en Guatemala, en Sudamérica, que nos están viendo del otro lado del Atlántico, en Europa, que nos ven en Asia, que nos están viendo en África, donde el Espíritu Santo está llevando la señal. Allí cualquier persona puede oír, puede ver la palabra de Dios y puede empezar a conocer la verdad y ser libres del engaño del enemigo. Porque muchas personas están llenas de miedo,
El miedo es un espíritu que se ha difundido por todo el mundo, por todas las naciones de la tierra. El miedo paraliza, el miedo detiene, el miedo hace que la persona no pueda pensar bien, razonar bien, entender bien las cosas. El miedo hace que la persona huya de las cosas de Dios, en lugar de refugiarse en Dios, huye de Dios. El miedo es un arma del enemigo para que la gente vaya perdiendo la confianza en Dios, vaya perdiendo su fe, si eres cristiano, y vayas a la destrucción de tu vida. Por eso tenemos que conocer lo que el diablo está haciendo en este año 2020. Quiero poner esta palabra que está en Isaías 60, es una palabra profética. Dice Dios a la iglesia, cuando la Biblia habla de Sión, se refiere para nosotros la iglesia de Cristo. Levántate, resplandece. Es el mandato de Dios a todos los que somos cristianos, porque somos luz para alumbrar y somos sal para hacer la diferencia. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz viene del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Jesucristo es la luz. Dice la carta de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, que en Jesucristo estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer. Este virus que forma parte de las tinieblas no puede prevalecer donde hay luz de Jesucristo, donde hay palabra de sanidad, donde hablamos la palabra de Dios. No debemos estar hablando el lenguaje del mundo, sino el lenguaje de Dios. Por eso dice la Escritura, levántate, resplandece, empieza a alumbrar, porque Dios en este año 2020 te ha ido alumbrando, te ha apartado 7 meses para estar en tu casa, buscando a Dios en la intimidad de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Muchos no han orado en familia, no conocen lo que es la oración matrimonial, no conocen lo que es la oración familiar. Para esto el Señor detuvo el tiempo para ti y para mí, para que fuésemos a nuestras casas, porque hay un principio fundamental en la palabra de Dios para todos los que le queremos servir como siervos o siervas de Dios. El requisito es estar en orden en la casa. Si no tenemos orden en la familia, orden en la casa, ¿cómo queremos nosotros servirle como parte de una iglesia cristiana en una ciudad, en una nación? El principio está en la familia, en la casa, y el diablo ha querido destruir la familia, ha querido destruir matrimonios, ha querido destruir el hogar. Por eso debemos entender lo que Dios ha estado haciendo este año 2020. Pero ahora entramos al mes de agosto, donde tenemos que ir a nuestras reuniones congregacionales. Así que el requisito para orar como iglesia cristiana, como iglesia congregacional, es haber entrado a una disciplina en el hogar, a una disciplina del estudio de la Biblia todos los días, del estudio de la profecía y de la oración. Oración personal, oración matrimonial, oración con los hijos. Hay que disciplinarse para orar en familia. Si yo he conocido ya esta experiencia, he entrado a esta experiencia en 7 meses, entonces califico para empezar a congregarme como hijo de Dios, hija de Dios, para hacer la oración congregacional, que tiene que ver con ciudades y naciones, tiene que ver con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Por eso Dios te ha confinado un tiempo en tu casa
para que ejercites tu fe, empieces a ejercer autoridad contra ciertos espíritus demoníacos, espíritus familiares que han perturbado tu cuerpo, que han perturbado tu matrimonio, que han perturbado tus hijos. Son espíritus pequeños que están perturbando tu familia. Tú has aprendido ya en la experiencia de estar orando cómo romper la maldición familiar, cómo romper la maldición en tu ADN, cómo romper la maldición en tu ARN, cómo romper la maldición en tus células, cómo romper la maldición que has heredado de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, porque hay una herencia de maldición en 4 generaciones. Así que el Espíritu Santo, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos orando, nos va revelando cómo solucionar el problema personal, el problema matrimonial y el problema con los hijos. Así que entramos a una experiencia y creo que han sido 7 meses, para nosotros los mexicanos 5 meses, porque todo comenzó desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. Estamos entrando al mes octavo, que es agosto, para ya empezar a reunirnos como iglesia cristiana de una ciudad, como iglesia congregacional, cuyo propósito es ahora entrar a una batalla diferente a la que tuvimos en la casa, a la que tuvimos en familia, porque la batalla ahora son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están sobre mi ciudad Villahermosa, que están sobre mi estado Tabasco, que están sobre mi región del sureste, que están sobre mi nación México. Son potestades demoníacas. Si yo no he entrado a una experiencia de la guerra en lo personal, en lo familiar, y no me he disciplinado con el Espíritu Santo para la batalla de fe, ¿cómo voy a luchar contra seres espirituales que están gobernando los aires, que están gobernando las regiones celestes en el segundo cielo? Pero todo tiene un tiempo y el tiempo ha llegado para que la iglesia empiece a hacer guerra a la guerra de Satanás. El único que puede hacer desaparecer el virus del planeta Tierra es el Dios creador de las naciones, el Dios creador de todo lo que existe, el Dios todopoderoso, el Dios de la iglesia cristiana. Así que la iglesia está en la tierra para orar y pedirle a Dios: Dios, puedes intervenir por favor en nuestra ciudad, en nuestra nación, para que este virus desaparezca. Dios acudirá a donde hay oración y ayuno. Y este es el tiempo. Por eso los días que vienen, los meses que vienen, estamos entrando al 8º mes, nuevos comienzos. Estaremos 5 meses del año 2020, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los mejores tiempos están para venir para este año 2020, para los que caminan con el Espíritu Santo, creyendo en la profecía que está registrada en la Biblia, sobre todo para nuestra generación. Nosotros no caminamos en tinieblas, nosotros caminamos en luz. Y termino leyendo Isaías 60, porque dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas, como fue este año o esta parte del primer semestre de este año 2020, tinieblas cubrirán la tierra. Este virus ha cubierto como una tiniebla todo el planeta Tierra. Dios está probando a sus hijos, a sus hijas. Es la prueba de fe, y en la prueba hay que resistir, hay que resistir, hay que resistir y salir adelante. Un día Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido
para probarte, para sacudirte, para zarandearte. Esto fue lo que le reveló el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Pero Jesucristo le dijo a Pedro, pero yo, recordemos que Jesucristo, su función es la intercesión. Hoy Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre como nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión. Jesucristo le dijo a Pedro, yo estaré intercediendo por ti. Estaré abogando por ti, intercediendo en medio de tu prueba. La prueba viene, la prueba es necesaria, viene la prueba. El recurso de prueba se llama el diablo, Satanás. Así que Satanás ha pedido probar a Pedro. Y Jesucristo le dijo, pero en medio de la prueba yo estaré contigo. Y oraré para que en medio de la prueba tu fe, porque cada uno tiene fe. Yo no puedo decir que tengo la fe de otra persona, no, yo tengo una fe personal. Cada quien tiene su propia fe, pero la fe personal es probada. Llega el momento de la prueba y cada persona tiene que entrar a la experiencia de la prueba de su fe. Cuando pasamos la prueba, salimos en otro nivel superior de fe. Hemos crecido en fe. Salimos en un nuevo nivel, en un nivel de madurez para poder ayudar a los que vienen abajo. Dios había llamado al apóstol Pedro para ser columna de la iglesia cristiana. Jesucristo iba a regresar al cielo, pero iba a dejar 12 apóstoles en la tierra y al apóstol Pedro había sido llamado a ser una columna principal de la iglesia. Por eso Jesús le dijo, vas a ser probado, porque tienes que pasar a otro nivel de fe, a otro nivel de madurez espiritual. Pero cuando venga la prueba, estoy orando para que tu fe no falte. Dios está abogando por nosotros en este año 2020 para que en medio de la prueba que hemos estado pasando, algunos siguen pasando, son diversas pruebas, nadie puede decir, yo estoy pasando por una prueba que no se la deseo a nadie, porque lo que a mí me pasa no le puede pasar a nadie más. Mira, amigo, amiga, las pruebas son de acuerdo al nivel de tu fe, de acuerdo al tamaño de tu fe. Es el demonio que viene a probarte. Hay un demonio de acuerdo a tu tamaño de fe. Si tu fe es pequeñita, así será el demonio, pequeñito. Pero si tu fe va creciendo, así será el tamaño del demonio, así será el tamaño de la prueba. Y cada quien tiene que pasar por su propia prueba. La Biblia dice de que ninguna prueba va más allá de la que podamos soportar. Juntamente con la prueba viene la salida de Dios. En medio de la prueba está caminando Jesucristo. Jesucristo, Él es el victorioso y Él nos toma de la mano para llevarnos al otro lado de la prueba, para salir en madurez, para salir en un nuevo nivel y poder ayudar a nuestros hermanos y a otras personas que no saben lo que está pasando. Toda persona que es cristiana y no conoce de lo que son las pruebas, estarán quejándose como muchos se están quejando acerca de este virus. Hablan de las consecuencias y el daño que está haciendo este virus. Se están lamentando de todo lo que está haciendo el virus. Empiezan a estudiar mucho de este virus. Se hacen expertos, eruditos en el conocimiento de lo que es el virus. Pero no conocen a Jesucristo. No conocen lo que Jesucristo ha determinado que es la prueba. Y este año 2020 ha sido un tiempo para la prueba. Pero la prueba está quedando atrás. Entramos a una nueva dimensión del Espíritu Santo
y es lo que viene. Por eso el ayuno que vamos a hacer es un ayuno fundamental, es un ayuno muy importante. La oración Dios la ha ido tomando en este año 2020, pero estamos entrando a un tiempo donde Dios empezará a mostrar su gracia y su favor para aquellos que han creído, aquellos que han caminado en fe, aquellos que han sido probados, aquellos que han resistido. Cuando viene la prueba hay que resistir, hay que pelear la batalla de fe, hay que hacer guerra contra la guerra del enemigo. Así que todo esto es enseñanza dada por el Espíritu Santo. Pero no solamente este año 2020 ha sido un año de prueba. La prueba es para el cristiano, es para la iglesia, pero también ha sido un año de juicio. ¿Cuántas personas han pasado ya por el juicio de Dios que tuvo que ver con inclusive la muerte? Porque todo juicio es bueno, dice la Biblia, y el juicio viene para que haya arrepentimiento de todo pecado. Muchas personas, muchas ciudades, muchas naciones le han dado la espalda a Dios. No creen en Dios. En Europa se han desconvertido muchos cristianos. Iglesias que estaban abiertas, sirviéndole al Señor, han tenido que ir cerrando sus templos porque el diablo ha trabajado en muchos lugares de Europa para que ya no crean en Jesucristo. Por eso estamos en guerra contra la incredulidad, en guerra contra otro espíritu que se está moviendo en el mundo. Las ciudades y naciones le han dado la espalda a Dios, no quieren nada con Dios, entonces Dios este año 2020 detuvo el tiempo para que las personas volteen a ver al cielo, volteen a ver a Dios. La Biblia habla de juicio y todo juicio es para que haya justicia, para que haya arrepentimiento y haya salvación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio en medio del juicio, tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que en medio del juicio buscaremos a Dios. Y esto es lo que ha sucedido en este año 2020. ¿Cuántas personas se han acercado a Dios en el mundo entero? Así que por un lado la prueba de fe, pero por otro lado el juicio hasta la muerte en algunas ocasiones. Todo esto es parte del plan de Dios para que haya arrepentimiento de todo pecado, para que venga la salvación a las naciones y Cristo pueda regresar a reinar en un reino de santidad, en un reino de justicia, en un reino de paz y de gozo. Por eso se está preparando el terreno, se está preparando el escenario para la segunda venida de Jesucristo, y todos los que somos cristianos debemos conocer la profecía que nos toca vivir, debemos conocer el tiempo de nuestra generación cristiana y lo que tenemos que hacer. Termino leyendo Isaías 60, porque dice aquí, versículo 2, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios ha determinado de que tú, que me estás viendo, estés en el plan de Dios. Dios quiere usar tu vida, solamente tienes que creerle a Dios. Al que le crea a Dios, todo le será posible. Así que no hay que ser incrédulos, sino creyentes en la palabra de Dios. Dios está en control de toda circunstancia. Los ojos de Dios atalayan las naciones de la tierra. Dios sabe todo lo que está pasando. A Dios no lo tomamos por sorpresa en nada. Y Dios quiere arrepentimiento de todo pecado para que vengan a la salvación.
dice el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La iglesia cristiana es la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre las naciones del planeta Tierra. Es la autoridad espiritual que va más allá de la autoridad de lo natural que Dios ha establecido en presidentes, en primeros ministros, reyes en la tierra. Hay autoridad en el mundo de lo natural y hay autoridad en el mundo espiritual. Este virus tenemos que entenderlo, discernirlo por medio del Espíritu Santo, porque tiene que ver con lo espiritual. Es un demonio que se está moviendo en el planeta Tierra y necesitamos armas espirituales para enfrentar este demonio. Las armas que conocemos de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras: la oración, el ayuno, la palabra, la oración y el ayuno. Por eso mañana entramos al ayuno del mes de agosto. 4 propósitos en este ayuno. Número 1, en contra de la pandemia del coronavirus. Seguimos ayunando en contra de esta pandemia. Número 2, para activar la economía familiar en todo México. Activar la economía. Desde que comenzó este año 2020 hemos estado orando por una nueva economía en México. Hemos estado orando por un nuevo tiempo para México en cuanto a la economía. Hemos profetizado sobre México, hemos profetizado sobre el sureste de México. Por eso no es casualidad los proyectos que se están desarrollando en el sureste de México. ¿Cuáles son las noticias que podemos dar a conocer hoy? Esta es noticia. Debemos conocer lo que está pasando ya en la economía. Quiero presentar un cuadro de una información de un funcionario bancario que hizo esta declaración hace 2 días. Y dijo él de que ya tocamos fondo con respecto a los problemas económicos de México. Dice aquí que ya se tocó fondo. Aquí tenemos a este funcionario diciendo: la economía de México ya pisó fondo, lo peor fue en el mes de mayo. Ahora estamos ya entrando a agosto. La economía se va midiendo por trimestres. El primer trimestre, enero, febrero, marzo, después el segundo trimestre, abril, mayo y junio. Y en el primer trimestre, dice él, ya tocamos fondo, es lo que él asegura. Dice aquí, aseguró que gracias a la reapertura de algunas industrias y negocios iniciada en el mes de junio, se detectó una reactivación del consumo y pronosticó un rebote económico en la segunda parte del año, o sea, lo que viene. Tiempos, estamos entrando a cosas que ha visto, cosas que ojo no está trabajando en la economía de México, porque Dios tiene que ver con la economía familiar, tiene que ver con el alimento, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el empleo de una ciudad, de una nación. Dios está de por medio en el desarrollo económico de un pueblo, porque Dios ama la familia. Así que él está hablando de la reactivación del consumo y pronosticó un rebote económico en la segunda parte del año con más demandas de créditos de las empresas. No es cualquier persona que dio esta información, es un funcionario bancario que se mueve en el área financiera y él dijo: hemos tocado fondo. Es lo mismo que está hablando nuestro presidente de México, de que hemos llegado ya a tocar fondo y empezamos
una recuperación lenta, pero es recuperación. Así que todo esto es señal de lo que Dios está haciendo en México. Todas las naciones han sido afectadas por el coronavirus y debido al coronavirus, las economías de cada nación han sido afectadas. Pero estamos viendo la gracia y el favor de Dios para una nación. ¿Por qué? Porque hay oración de por medio, hay ayuno de por medio. Cada inicio de mes estamos convocando a la oración y al ayuno por México. Ayunamos para destruir las fortalezas del enemigo, ayunamos a favor de nuestras autoridades federales, estatales, municipales. Estamos ayunando para que la iglesia despierte a un gran avivamiento y empiece a predicar el evangelio. Que todos estemos en un despertar en cada nación. Por eso, donde hay oración, donde hay ayuno, hay respuesta de Dios. Han pasado ya 7 meses, entramos al 8º mes y estamos viendo ya señales de las respuestas de Dios. Hace algunos meses hacia atrás, antes de que terminara el año 2019, empezaron los trabajos de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y empezamos a orar para que vinieran nuevos tiempos para Tabasco, para el sureste de México, que se abrieran oportunidades de trabajo y que empezara un nuevo tiempo. Pues bien, amigo, amiga que nos estás viendo, nada es casualidad. Todo lo que está sucediendo es por la oración. Lo que pedimos, recibimos, pero todo en el tiempo de Dios. Las respuestas de Dios posiblemente no sean inmediatas, posiblemente no sean en el tiempo que uno quisiera que fuesen. No, todo tiene que ver con el tiempo profético de Dios. Al cumplimiento del tiempo, Dios está soltando su bendición, pero debe haber previamente oración y ayuno. Y durante 2019, todo lo que va del 2020, hemos orado y ayunado. Siempre hemos bendecido nuestra tierra. Nosotros estamos trabajando en Villahermosa, en el sureste de México. Hemos bendecido nuestra ciudad, hemos bendecido nuestro estado, hemos bendecido el sureste de México, 7 estados en el sureste de México, hemos bendecido la Ciudad de México y hemos bendecido todas las ciudades y estados de la República Mexicana. Siempre hemos orado por México y después de México hemos tenido la oportunidad de estar orando por otras naciones. Dios puso a los Estados Unidos al lado de México. Los Estados Unidos es una gran potencia en cuanto a lo económico y sigue siendo una potencia económica. Se han levantado otras potencias económicas como puede ser la China, pero sigue predominando los Estados Unidos y estamos al lado de los Estados Unidos. Por lo tanto, debemos orar para que la bendición que Dios ha determinado en los Estados Unidos venga también a México. Que el corazón de las autoridades, de los gobiernos, se inclinen a favor unos de otros. Cuando fue el encuentro de nuestro presidente con el presidente de los Estados Unidos, estuvimos orando fuertemente, estuvimos ayunando y orando, y conforme a lo que oramos, fue como vimos las noticias. Todo fue de acuerdo al plan de Dios, como si hubiese habido un libreto de cómo se desarrollaría la reunión entre ambos presidentes. Hubo respeto, hubo una confianza, hubo los buenos deseos, en fin, se tuvo una reunión que los medios de comunicación hablaron y estaban sorprendidos de todo lo que había ocurrido en la reunión entre ambos presidentes. Nada, amigo, amiga que me ves, es casualidad. Todo es abonado
por medio de la oración. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos hace ver el futuro, lo que viene, y nos prepara por medio de la oración. Empezamos a orar, empezamos a profetizar, empezamos a declarar, empezamos a decretar, porque Dios quiere establecer su voluntad. La voluntad de Dios se establecerá, pero previamente debe haber oración para que el plan de Dios se vaya ejecutando. Con respecto a Villahermosa y a Tabasco y al sureste, es importante conocer también la buena noticia. El día de ayer, esta fue la noticia, desde antier fue la noticia, ayer se difundió más esta noticia. De todos los estados de la República Mexicana, que son 32 estados, el estado número 1 que ha sido un impacto para todo México en cuanto a la economía es el estado de Tabasco, como nunca había sucedido en la historia de Tabasco. Años atrás veíamos cómo siempre los índices económicos eran negativos, pero ahora la sorpresa es que el índice es positivo y no es cualquier índice. Estamos hablando de 7.7 de crecimiento económico en el estado de Tabasco. Y allí tenemos, dice allí, Tabasco registra el mayor crecimiento económico del país. Esta noticia la dio el periódico El Economista, un periódico serio que habla de la economía. Aquí está la noticia porque fue noticia. Yo leí esta noticia en El Economista, también en el periódico El Financiero. Así que se han sorprendido grandemente cómo en medio de la pandemia, en 7 meses de pandemia, en 7 meses de crisis económica y sanitaria, Tabasco está a la cabeza en cuanto al desarrollo económico de todo el país. El número 7.727 es profético y habla de un crecimiento como si fueran los países asiáticos en años anteriores, como si fuera el crecimiento que tuvo la China en años anteriores. Así que no es cualquier noticia, esta es una noticia que tiene como trasfondo la oración y el ayuno. Por eso, el segundo punto que hemos puesto aquí en cuanto al ayuno es activar la economía familiar en todo México, que no solamente sea Tabasco, sino también Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México y los estados del norte, Nuevo León y todos los estados del norte. Así que tenemos que orar. Por eso existe la iglesia, para que la iglesia ore por su territorio. Así que debemos estar orando para que Dios vaya obrando de acuerdo a sus propósitos. Dice la Biblia en 3 de Juan 2, amado, yo deseo, dice Dios, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Pero la bendición de Dios no vendrá de manera automática, sino que vendrá donde hay oración. Orar es creerle a Dios y es estar declarando sus promesas, declarando su palabra y estar profetizando el cumplimiento de su palabra en nuestra generación. Por eso tenemos que seguir orando. Es importante el ayuno y la oración del mes de agosto. 4 propósitos. Número 1, en contra de la pandemia. Número 2, para activar la economía familiar. Número 3, en contra de las inundaciones. Estamos en temporada de huracanes. En otras naciones de la tierra hay inundaciones. Estamos viendo cómo las precipitaciones son grandes y hay muchas inundaciones en ciudades y naciones. Que Dios tenga piedad y misericordia de nuestra nación, de nuestra tierra.
que los huracanes no vengan hacia nosotros y que no hayan inundaciones. Si lo pedimos, Dios estará obrando. Y número 4, orar por la restauración de la familia. El diablo está atacando matrimonios, está atacando a los hijos, está atacando el modelo familiar que Dios estableció. Tenemos que estar orando y ayunando para destruir todas estas fortalezas demoníacas. Así que comenzamos el mes de agosto, el 8º mes, el número 8, nuevos comienzos. Vienen mejores tiempos en los 5 meses que vienen, amigo o amiga. Yo creo en la palabra de Dios, creo en la profecía, creo en la comunión con el Espíritu Santo, creo en los tiempos que Dios me llamó a servirle, y de lo que Dios me revela es lo que yo enseño conforme a las Escrituras, dando ejemplo de señales que se están dando en el mundo de lo natural, como son estas noticias que ya estamos viendo. Por eso, el día domingo próximo, Dios mediante, estaremos ya congregándonos para orar. Ese es el propósito, la oración. No será una reunión de congregación normal, tradicional, como en tiempos pasados. No. La reunión que tendremos es una reunión de oración, de guerra espiritual a favor de la tierra, a favor de nuestras ciudades, a favor de nuestras naciones. No vamos a perder el tiempo en el espacio de tiempo que tengamos aquí. Tenemos que activar la oración, porque Dios se mueve donde hay oración. Y la oración de la iglesia, la oración congregacional, es para orar por ciudades y naciones. Por eso vamos a ver un cambio con respecto a este virus. Donde hay oración, pronto veremos que este virus irá desapareciendo. El contagio estará disminuyendo y la muerte estará declinando hasta llegar a ser 0. Porque donde hay oración, hay solución de Dios. Dios actúa donde hay oración. Hasta ahora la oración ha sido personal, ha sido matrimonial, ha sido familiar, ha sido en las casas. Pero no es una oración congregacional, no ha sido una oración para la ciudad, no ha sido una oración para la nación. Pero ahora vamos a tener la oración congregacional para traer un cambio en el medio ambiente de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Así que es importante conocer todo ello. Empezaremos con 2 servicios de reunión. Vamos a cambiar el horario. Vamos a poner el horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana, el primer servicio, y el segundo servicio de 12 del día a las 2 de la tarde. 2 servicios. Estaremos limitados al 23% de la capacidad de este auditorio, porque tenemos que guardar la sana distancia, tenemos que seguir las instrucciones protocolarias para evitar todo tipo de contagio. El propósito es unirnos en la oración. En cuanto al servicio online que ya comenzamos desde meses atrás, Dios nos ha permitido ahora predicar por medio del YouTube, por medio del Facebook. Seguiremos predicando por este medio. Así que tomen nota, porque a partir de la otra semana, la transmisión de nuestro servicio online será de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Correremos 1 hora la transmisión. Antes era a las 12 del día, ahora comenzaremos a la 1 de la tarde. Pero no podemos dejar de predicar en este medio de comunicación. Tendremos nuestro servicio congregacional, estaremos ministrando a las personas que se den cita. No necesitamos poner manos, necesitamos solamente tener fe
y necesitamos actuar en la palabra hablada, bendecir con la palabra hablada para todos los que se reúnan. Así que estamos esperando una capacidad del 23% en cada servicio, así comenzaremos, pero el requisito fundamental es llevar una vida de oración personal, ser disciplinado en la oración, tener conocimiento de la Biblia. Si tú estudiaste de la Biblia, conoces de las Escrituras, conoces de la profecía y has ejercitado la oración en tu casa, tú calificas para estar en la oración de guerra espiritual. Si todavía tú no te has adiestrado, pues prepárate, tú puedes adiestrarte en el tiempo más corto si tú lo decides. Solamente tienes que tomar la decisión. Somos seres creados para tomar decisiones. Lo único que tenemos como seres humanos, Dios nos los dio, es nuestra voluntad. Rinde tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, para servirle a Dios, y Dios te levantará y Dios te usará. Si estás en esa disposición, serás bienvenido a partir del otro domingo para que podamos todos juntos estar orando por Villahermosa, Tabasco, el sureste, todo México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, Canadá, otras naciones de la tierra, a como el Espíritu Santo nos ponga a orar. Pero es necesaria la oración para que venga un cambio territorial. Rápidamente quiero poner a tu disposición estos cuadros que hice que tiene que ver con la oración de la iglesia. Es un cuadro hermoso que me dieron a conocer, donde hay una fotografía de la iglesia Maranata, todos clamando a Dios, todos orando. Es una hermosa fotografía de esta iglesia. Claro que no lo haremos de la misma manera, todo cambia, tenemos que irnos adaptando a los tiempos circunstanciales que nos está tocando vivir con esta pandemia. Ahora la oración será a distancia, pero la haremos todos juntos. El primer cuadro habla del templo. Dios establece el templo para la oración. La palabra que tenemos allí está en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas capítulo 7 habla de la importancia del templo. ¿Por qué Dios establece el templo en la tierra, en el planeta Tierra? Para que haya intervención divina de Dios. Segunda de Crónicas 7:12 dice la Escritura: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El templo es un lugar donde hay sacrificio, donde quebrantamos nuestro corazón para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, los pecados de nuestras familias, los pecados de nuestras ciudades, los pecados de nuestras naciones, los pecados de nuestras autoridades. Es un lugar de quebrantamiento de corazón, es donde gemimos, donde lloramos por el pecado, para que venga la solución de Dios. Dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia como esta pandemia, este virus, dice aquí, a mi pueblo, si hay cielos cerrados, hay desastres naturales, entonces Dios espera oír la oración. Capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Todo lo que está sucediendo hoy en día en la tierra es producto del pecado. Toda maldad, toda violencia, todo desastre natural
tiene como consecuencia el pecado. Pero cuando se conviertan de sus malos caminos, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad viene hasta lo último. La sanidad vendrá cuando hay arrepentimiento de todo pecado, cuando hay confesión y arrepentimiento de pecados y nos convertimos a Dios. Por eso es importante la oración congregacional. Este pasaje habla de la oración de la iglesia. Versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. No es la oración de tu casa, es la oración de la iglesia. Versículo 16 dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Esta casa es casa de oración, ha sido santificada, apartada de la ciudad, apartada de las actividades propias de la ciudad, de todo lo que tiene que ver con el mundo, para venir a orar a Dios y que Dios intervenga en los asuntos de la tierra. Por eso dice, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Por lo tanto, el templo Dios lo estableció para que haya intervención del cielo a la tierra. Número 2, en Jesucristo, ahora los que somos cristianos, nuestros cuerpos, el cuerpo del creyente, ahora pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Donde hay un creyente, cristiano, hombre o mujer de cualquier denominación cristiana, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Allí habla del templo que Dios ha comprado con su sangre. Dice la Escritura 6:19 de 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro cuerpo es el templo de Dios, es la casa de Dios, no nos pertenece el cuerpo. Por eso todo lo que hagamos con el cuerpo tiene que ser a través de la oración, poniendo todo lo que hablemos y lo que hagamos con respecto al cuerpo en las manos del Señor Jesús. El propietario de nuestro cuerpo es Dios, y Dios compró nuestro cuerpo con la sangre de su Hijo Jesucristo. Se pagó el precio. Por lo tanto, nuestro cuerpo no nos pertenece. Ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Todo lo que yo tenga que hacer con mi cuerpo, tiene que hacer por medio de una petición especial que yo pongo en Cristo Jesús. Cuando voy a comer, tengo que orar. Cuando voy a tomar cualquier alimento, cualquier bebida, tengo que orar. Cuando voy a tomar algún medicamento que tengo que hacerlo en bien de mi cuerpo, tengo que orar, siempre dándole la gloria a Jesucristo. Cuando voy a dormir, consagro mi cuerpo al Señor Jesús para que vele mi sueño. Cuando voy a salir de la casa, tengo que consagrar mi cuerpo, porque hay ángeles que van a protegerme al salir de casa, al estar en la calle, al regresar. Tengo que darle siempre la gloria al Señor Jesucristo, porque mi cuerpo no es mi cuerpo, es de el Señor. Así que ahora el templo es nuestro cuerpo, y como templo podemos orar en la calle, en el autobús, caminando, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. No hay límites para la oración ahora como cristianos. Número 3, el poder de Dios, el poder en la tierra se manifiesta cuando dos cristianos se ponen de acuerdo para orar. Este es un gran principio.
Este principio es fundamental conocerlo. Donde dos cristianos se ponen de acuerdo para orar, todo el poder de Dios se manifiesta y no hay fortaleza que el diablo haya construido que pueda quedar en pie. Todo se destruye. Este principio parte del matrimonio, el principio de dos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio son dos en uno, es un misterio. Y Dios determinó el poder en el planeta Tierra. Dios le dio autoridad y poder a Adán y a Eva, el primer matrimonio, para gobernar este planeta Tierra cuando ya el diablo estaba en la tierra. Así que Dios creó al hombre, creó a la mujer, dándole autoridad sobre Satanás y sobre toda la creación. El hombre fue creado en autoridad. Así que cuando Adán y Eva caminaron juntos, el diablo nada tenía que hacer. Pero el diablo fue astuto, dice la Biblia en Génesis 3. ¿Y cómo fue el ataque del diablo al matrimonio? Los tomó por separado. El diablo fue primeramente con Eva. Eva estaba separada de Adán. Adán estaba separado de Eva. Y después, a través de Eva, de la mujer que había caído ya en pecado, usó a Eva como un recurso para hacer caer al varón. El diablo es astuto. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Destruyó el poder de dos, que dos ya no se pusieran de acuerdo. Por eso, en un matrimonio donde hay desavenencias, en un matrimonio donde no hay unidad, en un matrimonio donde no caminan juntos en un solo pensamiento y en una sola voluntad, la voluntad del Señor, el diablo estará destruyendo toda la familia, porque el matrimonio es el fundamento de la familia. El diablo por eso sabe dónde destruir la sociedad de una ciudad, de una nación, yendo al hogar, yendo a la familia. Por eso Dios hizo un alto en este año 2020 para que nos confináramos en nuestros hogares y pudiéramos librar la batalla en nuestro matrimonio, en nuestra familia, quitar todo aquello que estaba haciéndonos daño, malos entendidos, enojos, odios, resentimientos, celos, amarguras, y caminar en amor, someternos unos a otros y estar orando juntos, porque el poder de Dios se manifiesta donde dos se ponen de acuerdo. Y este principio parte del matrimonio. Si en tu hogar hay dos personas cristianas, únete con tu familiar cristiano. Eres un padre, tienes un hijo cristiano, únete para orar. Eres madre soltera, únete con un familiar cristiano para orar. Es el principio de dos. Donde hay dos o tres, allí está el Señor. Y dice la Biblia que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Por eso el diablo teme la oración de dos cristianos. Hemos aprendido, mi esposo y yo, a caminar cumpliendo esta promesa, la hemos experimentado y hemos visto que cuando necesitamos respuestas rápidas y urgentes de Dios, nos ponemos de acuerdo en oración. Primeramente pedimos perdón por todo pecado de desaveniencia que hayamos tenido, pecados personales, pecados matrimoniales, pecados que hayamos cometido con nuestra boca al hablar lo que no debimos hablar. Nos limpiamos, clamamos a la sangre de Cristo y le pedimos al Señor que nos llene con su Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo que viene para ayudarnos a hacer guerra, es el Espíritu de guerra. Y cuando somos santificados y llenos del Espíritu Santo, nos levantamos ahora para ponernos la armadura de Dios y entrar a la batalla. Y ponemos los puntos de oración.
puntos precisos. Oramos a veces por hermanos que están siendo afectados ahora por el coronavirus, por hermanos que están en hospitales, aquellos que piden oración. No nos interesa si son cristianos o no cristianos, simplemente son personas necesitadas. El diablo está atacando sus personas, sus familias. Hay que orar. Para eso Dios nos llamó a ser cristianos. El poder del cristiano está en la oración. La oración. Si yo no oro, estaré en problemas con Dios. La falta de oración es pecado. Yo necesito orar, porque Dios ama a las personas. Dios quiere intervenir en las personas. Dios quiere sanar a las personas. Dios quiere liberar a las personas de la muerte. Pero para que esto suceda, debe haber oración. Alguien debe orar. Y para eso está el cristiano en la tierra. Somos el templo de Dios. Y Dios quiere de que todos aprendamos a orar en amor, guiados por el Espíritu Santo. Por eso el poder de Dios se manifiesta donde dos cristianos se ponen de acuerdo. Es el poder para atar y desatar, es el poder que hay en el matrimonio o el poder matrimonial. Yo creo firmemente que hay algunos cristianos que no acostumbran a orar entre matrimonios. Nunca oran juntos. Y el esposo debe orar con la esposa debe orar con el esposo. Son principios. Tú no puedes empezar a reunirte en la iglesia para orar por principados y potestades si todavía no resuelves el problema de tu matrimonio. El matrimonio es para toda la vida, es un pacto que se estableció para caminar en fidelidad unos con otros, en sometimiento unos a otros. No debe haber desavenencias, no debe haber malos entendidos. La persona de mayor confianza que tú debes tener es tu esposa, si eres varón, o es tu esposo, si eres mujer. Todo es el matrimonio, no debe haber secretos en el matrimonio. Por eso la comunicación en el matrimonio es fundamental. Y cuando nos ponemos de acuerdo en el matrimonio para orar, el diablo tiembla, las fortalezas del diablo son destruidas. Todo lo que tú hagas en tu matrimonio es enseñanza para tus hijos. Recuerda, tus hijos son discipulados en lo que tú como papá o mamá hagas. Por eso durante 7 meses Dios te ha llevado a una experiencia para orar en familia. Ahora vamos a entrar a otra experiencia, la oración de la iglesia. Número 4, Dios interviene en una ciudad o nación donde hay oración de la iglesia. Es lo que empezaremos a hacer el próximo domingo. Vamos a reunirnos para orar. Mateo 7:7, Jesucristo dijo: pídeme, el que pide, recibe, pide y recibirás. El que pide, recibe, el que llama, se le abre. Así que orar es pedir. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque estamos necesitados aquí en la tierra. Hay un diablo astuto que está al acecho, este virus que no sabemos cómo enfrentarlo de una manera eficaz. Todo lo que recibimos son opiniones de personas, todos tienen diversas opiniones, hay rumores, hay chisme, cuánto miedo se hablan en los medios sociales. Todo esto es la forma de cómo el diablo establece la mentira y trata de engañar. Por eso nosotros caminamos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y necesitamos orar, es el Espíritu de oración. Oramos para que Dios intervenga en el asunto de este virus, de esta pandemia. Yo creo firmemente que después que las iglesias empiecen a congregarse para orar, no para reuniones tradicionales, religiosas, sino para orar. Cuando las iglesias se reúnan a orar, las circunstancias de ciudades y naciones cambiarán. Este virus irá menguando. Dice la palabra en el Salmo 2:8,
Pídeme y te daré por herencia las naciones. Yo como mexicano le pido a México. Tú como un ciudadano de una nación debes pedirle tu nación. Es escritural, es de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. El territorio Dios te lo asignó. Tú eres responsable de tu territorio. Tú eres responsable de ese lugar donde tú vives. Puede ser una colonia, puede ser tu ciudad, puede ser tu nación. Así que tienes que amar el territorio, tienes que amar tu ciudad. Es allí donde Dios te va a bendecir, es allí donde Dios te va a dar un trabajo, es allí donde vas a tener el alimento para tus hijos. Por eso Dios nos mueve con el Espíritu Santo a territorios, como movió a Abraham. Abraham estaba en un territorio, puede ser el territorio hoy de Turquía, aquí estaba Abraham. Y Dios le dijo en Mesopotamia, que hoy es Turquía, le dijo a Abraham, salte de esta tierra, porque esta tierra está bajo maldición por la idolatría de las familias, adoraban al dios Luna. La Biblia dice en el Salmo 106 que debido a la idolatría viene la ruina. La familia de Abraham estaba en ruina. Salte de la ruina. Voy a guiarte a una nueva tierra, a una tierra de prosperidad. Tienes que cambiar de pobreza a prosperidad, de esta ruina en que vives a una vida mejor. La Biblia dice que Abraham llegó a ser un hombre riquísimo, dice la Biblia en Génesis. Así que Abraham oyó a Dios, le creyó a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Eso es fe. Fe es obedecer la palabra de Dios sin saber lo que Dios nos manda hacer. Simplemente es obediencia. Dios es bueno con nosotros. Dios nunca nos moverá para nada malo, sino para mejorarnos, para prosperarnos, para bendecirnos. Así que Dios movió a Abraham, ¿hacia dónde? Hacia lo que era Israel, la tierra prometida. Dios te ha movido. Posiblemente tú vivas en una nación y no seas de esa nación, pero si Dios te ha dado ese territorio, allí hay trabajo, allí es donde Dios te está dando el empleo, te está dando el salario para que tengas para comer tú y toda tu casa. Entonces hay que ser agradecidos a Dios. Por eso hay que pedirle a Dios la tierra, pídele tu ciudad, pídele tu nación. Es lo que debemos hacer. Dice aquí, debemos pedirle a Dios que bendiga a nuestra nación. En Proverbios 10:22 dice la Biblia que la bendición de Dios es la que nos enriquece. ¿Quieres tú ser enriquecido? Tienes que ser bendecido por Dios. El único que puede bendecirte en lo espiritual, en salud y en lo material es Dios, pero tienes que pedírselo. El que pide, recibe. Si no le pides, no podrás tener lo que estás deseando tener. Por eso, ¿quiénes son los que pueden orar? Solamente los cristianos, aquellos que se han arrepentido de tanta incredulidad, se han arrepentido de todo pecado y han aceptado a Jesucristo. Ahora como cristianos, pues no tenemos por qué andar lamentándonos en nuestra situación en que vivimos, porque somos hijos de Dios en la tierra. Ahora tenemos la autoridad y el poder en Cristo Jesús para reclamar todo lo que en Cristo Jesús tenemos debido a la obra que Cristo hizo en la cruz. Ya Jesucristo rompió toda maldición. Ahora en Jesucristo tenemos autoridad y le decimos, diablo, suelta lo que el Señor ya ganó para mí. Suelta ese trabajo, suelta ese recurso económico, suelta mi cuerpo, suelta el cuerpo de mi familia, suelta lo que no te pertenece y reprende todo espíritu territorial, reprende la enfermedad, reprende la muerte, reprende la pobreza, reprende la ruina, reprende el desempleo. Para esto tenemos la autoridad que está en nuestra boca.
Por eso somos profetas en la tierra y somos reyes y sacerdotes. Solamente los cristianos verdaderos podemos tener esta bendición. Así que debemos ejercitar todo ello en fe. Por eso es importante volvernos a reunir para incrementar nuestra fe. Yo creo que algunos han orado, han disciplinado su vida en oración, han orado en familia, están fortalecidos en fe y ya están preparados para la guerra por la ciudad, la guerra por la nación y que ese virus, COVID-19, empiece a desaparecer. Mientras no haya oración, el virus está en la tierra. El contagio sigue sucediendo. Cada día habrá mayor contagio. Cada día. A menos que alguien se ponga en la brecha en la tierra y diga, virus, hasta aquí llegaste. Te reprendo todo contagio. Terminó el contagio en mi ciudad, en mi nación. Donde hay oración de guerra, Dios trabaja sobre la oración. Pero mientras no haya oración congregacional, mientras no haya oración de iglesia, el virus anda merodeando, anda como león rugiente, buscando a quien devorar en ciudades y naciones. Y no solamente escucharemos del contagio, sino también de muerte. El número de muertes se irá incrementando. ¿Por qué? Porque este virus es un espíritu que hurta, mata y destruye. Es un espíritu de muerte. Así que debemos ponernos firmes en la brecha delante de Dios para reprender la muerte. En Primera de Tesalonicenses dice la Escritura que la muerte es un enemigo de la iglesia, es un enemigo del cristiano. Y dice Primera de Corintios 15, 25, habla de Jesucristo, del reino de Jesucristo. Recuerda, tú eres el cuerpo de Cristo y estás reinando con Cristo en lugares celestiales. Y dice aquí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tú tienes que poner ese virus bajo los pies de Jesucristo. Nadie lo puede hacer. Ninguna persona que no sea cristiana y no conozca de lo que estamos enseñando lo podrá hacer. Solamente los que tengan conocimiento de la verdad, aquellos que verdaderamente estén ejercitando su fe, estén llenos del Espíritu Santo, que estén guiados por el Espíritu Santo, que es el espíritu de guerra, y estén actuando. Así que entraremos a 5 meses de prueba, 5 meses de guerra espiritual, 5 meses donde veremos el cambio en México y el cambio en otras naciones, donde haya oración de la iglesia. Y dice la Escritura en 1 de Corintios 15, 26, y el postrer enemigo, el último, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia le llama enemigo a la muerte. La muerte, que puede ser muerte por coronavirus o por cualquier otra enfermedad, puede ser muerte por cáncer, puede ser muerte por alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad heredada o por algún accidente trágico. La muerte puede llegar, pero la muerte, dice la Biblia, es un enemigo, es un adversario, es un enemigo, es un adversario del cristiano. Así que nuestra lucha no es contra personas humanas, nuestra lucha son contra seres espirituales, y una persona espiritual que debemos poner en primer lugar en nuestras oraciones se llama la muerte. Hay que reprender la muerte donde quiera que esté. Tú puedes ver a una persona enferma, puede ser tu familiar. Tú sabes que si no oras, ejerciendo la autoridad, dándole vida
A ese cuerpo la muerte puede llegar. Por eso tienes que reprender la enfermedad y reprender la muerte. Y decirle, muerte, no tienes ningún derecho legal sobre ese cuerpo. Yo estoy aquí para pedir perdón por los pecados que haya cometido esa persona. Y desato vida, porque Cristo vino a darnos vida. Es necesario entender la función básica y primordial que tenemos nosotros los cristianos aquí en la tierra. Nosotros no fuimos ungidos, ni llamados, ni enviados para predicar muerte. No fuimos enviados a hablarle a la muerte más que para reprenderla. Hablo esto porque hay personas que no están reprendiendo la muerte. Hay personas que creen de que no hay que estar hablando vida. Mientras tú seas cristiano aquí en la tierra, tienes que estar hablando vida, vida, vida sobre las personas. Así la persona tenga 70 años, así la persona tenga 80 años, así la persona tenga 100 años, así la persona está entubada en un hospital. Tú habla vida, reprende la muerte en el nombre de Jesús y desata vida. Y declara, decreta que la persona se levantará, será sanada y le servirá al Señor. Tú declara la palabra del Salmo 118, 17, no morirás, sino que vivirás, porque Dios es Dios de vida. Cristo resucitó venciendo la muerte y dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia camine en vida. Por eso tenemos que orar como hermanos. La fe en la oración nos fortalecerá para reprender todo espíritu que está perturbando nuestras ciudades y naciones, reprender el miedo y el temor y desatar la vida resucitada de Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, es necesario entender la importancia de lo que es la oración. Estaremos orando ahora como iglesia, intercediendo no solamente en el entendimiento, sino también en el espíritu. Y veremos los próximos 5 meses cambiar. Yo lo creo firmemente, ya las señales Dios nos las está dando con las noticias de los periódicos, cómo se está activando la economía, cómo Tabasco está en primer lugar en cuanto a la economía nacional, y solamente son señales, son señales. Hasta el tiempo de hoy Dios nos ha cuidado de toda inundación, pero recordemos, la temporada de huracanes termina hasta noviembre, tenemos que seguir orando en estos meses que vienen. Y debemos orar por la familia, porque tenemos que aprender a amarnos unos a otros. El esposo amar a la esposa amar al esposo. El esposo someterse a la esposa someterse al esposo. Es lo que dice la Biblia, someteos unos a otros. La Biblia dice que la esposa debe sujetarse al esposo porque están unidos en un pacto matrimonial. Son dos que caminan juntos. No puedes separar a tu esposa. El esposo no puede maldecir a su esposa porque se maldice a sí mismo. No puedes maldecir a tus hijos porque te maldices a ti mismo. La Biblia dice que tu esposa, el cuerpo de tu esposa es tu propio cuerpo. La Biblia dice que tus hijos es la extensión de tu cuerpo, salieron de tus lomos. Por lo tanto, la familia es una unidad indestructible. Por eso estaremos ayunando a favor de la familia. Este tiempo es un tiempo de orar, de orar, de orar y confiar que todo lo que oramos, Dios lo ejecutará. Así que necesitamos, por eso, ya reunirnos para orar y crecer en fe y que todo lo que Dios ha determinado en su voluntad sea hecho para nuestra ciudad, para nuestra nación. Yo les voy a pedir a todos los que van a entrar al ayuno de 3 días, lunes, martes y miércoles, si tú vas a entrar al ayuno, quiero orar por ti, voy a enviar una palabra que te ayudará, te fortalecerá para estos 3 días del ayuno y que en estos días el Señor, por medio de su Santo Espíritu, te dé mayor revelación de lo que hoy
has aprendido. El próximo miércoles, día 5, 6 de la tarde, tendremos un servicio online de Santa Cena. Así que preparémonos para el próximo miércoles, para la entrega del ayuno, en un servicio online, 6 de la tarde, el próximo miércoles. Y sigamos orando. Pon en oración la reunión que tendremos el próximo domingo. Hay que hacer guerra porque el enemigo no quiere que nos reunamos. El enemigo quiere que sigamos distraídos en los aspectos de esta pandemia. El enemigo no quiere que hagamos guerra contra este virus. Pero el diablo está derrotado, el diablo está limitado y Dios es Dios de tiempos. Y el tiempo determinado para este año 2020, para la iglesia de este siglo XX, es el tiempo que Dios ha determinado. 7 meses de confinamiento en casa, pero ahora vienen 5 meses para estar haciendo guerra contra el enemigo. Así que voy a enviar una palabra para fortalecerte en oración para este ayuno de 3 días y después estaré ya orando por los enfermos, aquellas personas que están siendo afectadas por este virus. Resiste, el Señor está contigo. Vamos a orar para que el Señor te fortalezca en fe. Y vamos a reprender la muerte y vamos a desatar las bendiciones que Dios tiene para Villahermosa, para Tabasco, el sureste de México, para cualquier nación. Así que te pido, allí donde estás, inclines tu rostro en un acto de fe. Solamente voy a enviar palabra sobre tu vida para que el Señor te fortalezca. Bendito Padre Celestial, pongo en cobertura de oración sacerdotal a toda persona, hombre o mujer, que ha estado escuchando el mensaje para entrar al ayuno de 3 días, al ayuno del mes de agosto. Tú dijiste, Señor, que este género solamente sale con oración y ayuno. Hemos estado orando y ayunando mes con mes en contra de esta pandemia y nuevamente lo haremos, creyendo, Padre, que terminó en este tiempo este contagio de pandemia, porque el tiempo profético ha llegado a su cumplimiento. Todo tiene un tiempo y creemos en tus tiempos, Señor. Por eso pongo en cobertura de oración a todos los que han creído. Estoy declarando que el manto del Espíritu Santo viene sobre cada persona, hombre o mujer, para ser fortalecidos en el Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo declaro que se rompen todos los yugos de las tinieblas, todo yugo de miedo, de temor, de incredulidad, de duda, queda quebrantado. Es la unción que pudre todo yugo. Estoy declarando que todo yugo mental se destruye por el poder del Espíritu Santo y estoy llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Declaro que esta unción que reciben hombres y mujeres es la unción del poder, del amor y el dominio propio que está registrada en la palabra de Dios. Es el Espíritu que nos fortalece para la lucha, para la guerra, para la victoria en Cristo Jesús. Padre, fortalece a cada persona que va a ayunar, fortalece sus cuerpos, Señor, y que estos 3 días sean días de revelación por medio del Espíritu Santo acerca de lo que tú has determinado para sus vidas personales, sus vidas matrimoniales, sus vidas familiares, que todos sepan de que no están solos en esta tierra, sino que tú los escogiste, tú los elegiste para esta hora de este tiempo y que son hombres y mujeres, Señor, que han sido llamadas a servirte. Porque escrito está, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y no solamente ellos han sido llamados, sino han sido escogidos para este tiempo. Yo los bendigo y declaro que después de este ayuno de 3 días, ellos saldrán fortalecidos en fe, saldrán en un nuevo nivel de su fe. Ellos saldrán
como hombres y mujeres prestos para la guerra. Yo declaro muros y antemuros de protección a sus vidas, y ningún arma forjada que el diablo quiera levantar contra ellos y sus familiares, sus trabajos, sus economías, sus bienes y riquezas, por este ayuno que van a hacer, nada va a prosperar. Yo declaro la divina protección a cada persona, a cada familia, y los pongo en este manto de cobertura, de oración apostólica y profética, cubriéndoles con la sangre del Cordero. Y te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque todos juntos entramos a este ayuno a favor de la tierra, ayuno de este mes de agosto, y declaramos la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora envío palabra de sanidad si tú estás afectado, si tú estás todavía con ciertas dudas, porque el enemigo es lo que hace, traer dudas acerca de lo que está sucediendo. Mira, amigo, amiga, son tiempos proféticos los que estamos viviendo. Solamente cuando estamos en Cristo, cuando nos hemos rendido a Cristo, cuando le decimos a Jesucristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora estoy crucificado. El mundo nada tiene en mí, ni yo en el mundo. Cuando yo decido santificarme, apartándome para Cristo, el Espíritu Santo viene sobre mí, viene sobre ti, para que puedas entender acerca de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Voy a enviar palabra de bendición sobre tu vida. Dios te ama. Lo único que tienes que hacer si estás apartado de Dios es decirle, Señor, me arrepiento de estar apartado de ti, reconozco que me ha ido mal, he tomado decisiones equivocadas porque estoy fuera de tu cobertura de bendición. Pero hoy decido, Señor, convertirme a ti. Hoy decido que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz venga sobre mí, me limpie de pecado y reciba tu perdón. Si tú lo haces, en este mismo momento, mira, pasas a ser un hijo de Dios, pasas de muerte espiritual a vida espiritual. Así es la salvación. Esto es predicar el Evangelio a toda criatura. Es decirle a la gente, Dios te ama, Dios quiere ayudarte. Tú no podrás conocer el amor de Dios hasta que te hayas arrepentido, hasta que te hayas convertido. Cuando Jesucristo llega, el amor llega, porque Cristo es el amor de Dios. Y empezarás entonces a conocer muchas cosas que antes no conocías. Por eso voy a orar por ti y voy a orar por todas las personas enfermas. Repite después de mí esta declaración. Señor Jesús, perdóname por todo pecado que he cometido de ser incrédulo. Perdóname por estar apartado de ti. Me arrepiento de todo pecado. Y en este momento clamo para que la sangre que Cristo derramó en la cruz venga sobre mí a limpiarme de mi pecado. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida, me llenes con tu amor, seas el Salvador de mi vida, y a partir de hoy te hago el Señor de todo mi ser. Úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios. Ahora voy a enviar palabras sobre ti, palabras sobre los enfermos. Padre, pongo en cobertura de oración a toda persona que hoy ha oído, creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, Señor, envío palabra de sanidad. Tú dijiste, Señor, que oráramos por todos los enfermos. La oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Yo declaro, Señor, el manto del Espíritu Santo que viene sobre cada persona, rompiendo todo yugo de iniquidad. Estoy reprendiendo la enfermedad del coronavirus. Estoy reprendiendo todo espíritu de muerte. Muerte, te vas fuera de todo cuerpo, fuera de toda familia, en el nombre de Jesús. Estoy desatando vida, estoy desatando salud en Cristo Jesús. Escrito está, Jesucristo se ha llevado ya toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. En esta palabra yo declaro que todo cuerpo ahora se alinea a la sanidad en Cristo Jesús. Recibe tu sanidad, recibe vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Recibe la sanidad en Cristo en el nombre de Jesús. Te cubro con la sangre de Cristo y levanto muro y antemuro de protección. Y declaro también que ningún arma forjada que el diablo quiera levantar contra tu vida y tu familia, tus bienes y riquezas, nada van a prosperar contra ti, porque tú eres el ungido de Dios, la ungida de Dios, el Hijo de Dios, bien amado de Dios. Recibe la bendición de Dios sobre tu vida. Bendiciones espirituales, físicas y materiales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, amigos, gracias por habernos acompañado en este servicio online. Quédense con nosotros, quédense conectados. Ahora viene el pastor José David, bajo la unción de lo profético, para seguir hablando de temas relacionados con los tiempos que estamos viviendo. Abre tu corazón, abre tu espíritu y sigue recibiendo la palabra de bendición sobre tu vida. Que la gracia y el favor de Dios sigan estando con ustedes y hasta nuestro próximo servicio, Dios mediante.